En el episodio 510 de WordPress semanal respondo por qué WordPress añade un 2 a las URLs de tus páginas y cómo solucionarlo, cómo cargar fuentes personalizadas cuando tu tema no te lo permite, cómo quitar el trocito de URL previo de un tipo de contenido personalizado sin romper nada, qué alternativas al Dash merecen la pena considerar para proyectos de formación complejos y cuánto tarda Google en actualizar los metadatos de tu web. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 510 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy te traigo un Q&A, el primero del año, un episodio de preguntas y respuestas bastante variado y con cuestiones que no he tratado antes en el podcast. Ya sabes que lo que hago es recopilar alguna de las consultas que recibo a través del soporte, que está incluido si eres miembro en gonzalonavarro.es, además de todos los cursos, los vídeos avanzados, los talleres, en fin, todo. Si no eres miembro y quieres dar ese paso para aprender a crear webs con WordPress desde cero a profesional, pues échale un vistazo en gonzalonavarro.es, que ahí tienes toda la info. Venga, en un momentito vamos con estas cuestiones, vamos a resolverlas, pero antes, como siempre, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño a ocultar los métodos de pago en WooCommerce según el total del carrito. La idea es que, por ejemplo, tú digas, venga, si el total del carrito es menor de 10 euros, por ejemplo, no muestres PayPal, porque no me interesa, porque la comisión es muy alta y no me renta. Muestra el resto de pasarelas de pago. O, no lo sé, si a lo mejor tienes el método de transferencia bancaria o algún método así un poco más diferente, pues lo mismo, que solo se muestre pues a partir de 100 euros, ¿no? Y te enseño cómo simplemente modificando, pues eso, las cantidades, puedes ir dejando todo esto configurado. Es muy fácil, como siempre la zona código es código para no desarrolladores, así que lo único que tienes que hacer es seguir el vídeo, copiar el código y pegarlo tal y como te muestro, ¿sí? Y por otro lado, el curso que publiqué hace muy poquito, la semana pasada, es el curso de Telex, que es esta herramienta de inteligencia artificial que te permite crear bloques para el editor de WordPress, simplemente pues como si estuvieses con ChatGPT, pero específico para generar bloques. Y lo potente es que se vincula con otra parte de WordPress, o bueno, de los creadores, que es un Automatic, que se llama WordPress Playground, que básicamente te genera una web con WordPress y ves al momento el bloque que se te ha generado, lo ves en un editor y puedes usarlo, puedes comprobarlo. Si quieres cambiar algo, lo escribes en el chat de Telex y te hace los cambios y demás. Bueno, en el curso vemos todo desde el principio, incluso cómo crear bloques avanzados, cómo combinarlo con otras inteligencias artificiales para saltarte un poco los límites que tiene Telex de momento, así que te lo dejo también en las notas del episodio. Recuerda que siempre puedes acceder desde la web escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/ y el número del episodio, que en este caso es el 510. Si no, pues en tu aplicación de podcast, si tienes la posibilidad de pulsar en enlaces, pues también lo vas a tener ahí. Fantástico, esto en cuanto a las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Simple History. Este plugin registra todo lo que pasa en tu WordPress, ediciones de contenido, actualizaciones de plugins, cambios de alguna configuración, inicios de sesión, lo ves todo directamente en el escritorio en una página dedicada. Esto es útil pues, si trabajas en equipo o quieres saber qué se ha tocado en una web antes de que algo dejara de funcionar. Este es uno de muchos plugins que hacen lo mismo. Te lo recomiendo porque, bueno, primero lo he mencionado ya en otros episodios como plugins, pues eso, para un poco analizar lo que pasa en la web, pero no te lo había traído nunca a la sección del plugin de la semana. Hay otros varios, por ejemplo, hay uno que se llama Stream, que es particularmente el que yo suelo instalar y del que tienes un curso completo, pero ese también está bien. A veces me lo encuentro en webs de clientes y no lo cambio porque está bien, así que ahí lo tienes, Simple History, pero también te lo dejo en las notas del episodio. Venga, pues ahora sí, vámonos con tus preguntas y mis respuestas y comenzamos con la primera, que es de Carles y que va sobre cómo solucionar el caso en el que WordPress cambia el slug y añade un 2 en la URL. Me dice, hola, estoy intentando cambiar la URL de una página en WordPress. Quiero pasar de algo como ejemplo.com/consultoría/15-minutos a una URL más corta como ejemplo.com/consultoría/15. El problema es que cuando guardo el cambio, WordPress modifica automáticamente el slug y lo deja como wordpress.com/consultoría/15-2. He revisado el panel y no encuentro ninguna página, entrada ni contenido en la papelera que esté usando ese slug. ¿Por qué WordPress considera que 15 ya está ocupado y qué se puede hacer para usar esa URL sin que añada el 2? Bueno, esto es súper habitual.
No sé si lo habéis cogido mucho porque son muchas URLs y muchas historias, pero básicamente que tú le pones un Slack, es decir, un trocito de URL concreto a un contenido y de repente al publicarlo se añade un 2 al final, que tú no has puesto. Y entonces, bueno, lo primero que piensa uno es, vale, tendré otro contenido con esta misma URL y por eso me añade un 2, pero luego buscas y no hay. Y entonces dices, bueno, a lo mejor tengo alguno eliminado y te vas a la papelera y descubres que tampoco. En muchos casos sí, que pasa que estaba en la papelera, simplemente vacías la papelera y ya funciona. Pero hay veces en los que no. Y entonces aquí el tema es que WordPress, cuando utiliza los Slacks, no solo compiten, entre comillas, con páginas publicadas, sino que lo asocia a muchísimas cosas más. Ese Slack puede estar ocupado, por ejemplo, con alguna redirección automática que se ha generado. Si esa URL existió alguna vez, WordPress guarda el Slack antiguo para redirigirlo, aunque no haya una página visible. Entonces va a seguir reservado. También puede ser que sea otro contenido, porque el conflicto puede venir de una entrada, de otro tipo de contenido personalizado, de un borrador que tengas por ahí, de una página privada o incluso de una revisión antigua. El Slack es algo global, incluso para archivos de la biblioteca de medios. En este caso, si un adjunto de yo que sé, una imagen, cualquier documento, tiene el nombre pues 15.jpg o 15.pdf, ese Slack también puede quedar bloqueado. Y muchas veces aquí está el tema, porque la gente no se va a los contenidos multimedia. WordPress trata los contenidos multimedia como otro tipo de contenido personalizado. Y luego un caso particular, porque aquí Carles me habla de números, que este caso es más complejo aún, porque algunos plugins interpretan las URLs de números como identificadores. Y entonces WordPress intenta no usarlas para que no haya duplicidades. Entonces, ¿qué es lo que haría yo para revisar todo esto? Primero, buscaría si hay redirecciones antiguas y las eliminaría. De hecho, a lo mejor incluso tenías un plugin de redirecciones que quitaste, pues vuelve a instalarlo y lo miras. Y si no, pues seguramente tengas esas redirecciones o desde tu hosting o en el htaccess. Míralo en esos lugares. Busca, por supuesto, el Slack también en elementos multimedia y en otros contenidos. Y cuando hagas todos estos cambios, vete a ajustes, enlaces permanentes y guarda otra vez. Incluso si piensas que hay algún plugin que puede estar tirando de estos IDs, en el caso de que uses números, que yo no lo recomiendo, yo recomiendo meterle algo más. Pues entonces desactiva un plugin y ahí puedes ver los plugins que pienses que puede tener problema y ya lo puedes ir descartando. Y como te decía, para el caso de Carles, yo lo que haría, por ejemplo, es, en lugar de poner 15 simplemente, pues pondría 15M de minutos, ¿no? O 15min, algo así. Sí, os dejo un enlace a cómo hacer redirecciones en WordPress, que puede venir al caso, y también a un episodio sobre esto de URL, redirecciones, URLs bonitas, que también os puede interesar si os ha molado esta pregunta. Venga, vamos con la segunda, que es de Miguel y que va sobre cómo cargar fuentes si el theme no trae la opción. Me dice, buenos días, estuve viendo el vídeo acerca de la edición del sitio con Spectra One y comentas que en otros temas puede aparecer la opción de cargar fuente. ¿Cómo podría cargar fuentes en temas que no traen esa opción, como por ejemplo el mismo Spectra One? Muchas gracias por todo. Bueno, aquí se refiere Miguel a un curso que es del theme Spectra One, que es un tema basado en bloques, es decir, que te permite utilizar el editor de bloques de WordPress en todo el sitio, no solo en páginas, entradas y contenidos, sino a nivel estructural, menú de navegación, cabecera, pie de página, en plantillas de páginas, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo comento en el vídeo que hay algún otro theme de este tipo que te permite cargar fuentes y que la verdad es que no sé si ya lo han incluido, pero los de Spectra One tenían puesto que lo iban a incluir. Bueno, en cualquier caso, su pregunta es que si no viene esta opción, ¿cómo puede cargar una fuente tipográfica? Bueno, esto te recomiendo que escuches el episodio 253 del podcast, que está dedicado a cambiar fuentes, tipografías, hacerle modificaciones y demás. Y ahí hablo de los tipos de fuentes que hay, qué utilizar dependiendo de lo que quieras añadir. Por ejemplo, no es lo mismo si quieres añadir una fuente de Google o si quieres instalar una fuente que tú te has descargado de otro lugar o si quieres hospedarla de forma local. Ahí hablo un poco de todo, pero bueno, en general, si tú quieres instalar una fuente y asignarla a los textos de tu web, hay un plugin, se puede hacer por código, pero en muchos casos se hace un poco complejo y hay un plugin que está muy bien que se llama Use Any Font y que para estos casos es perfecto. Pero si quieres entrar un poquito más en profundidad, ya digo, vete al episodio 253, te lo dejo enlazado y ahí lo cubro todo bien. También te dejo el curso de Spectra One por si te interesa. Venga, perfecto, dejamos la pregunta de Miguel, nos vamos con la de Felipe, que es la número 3, y que va sobre cómo quitar el Slack de un CPT sin romper las URLs. Me dice, hola Gonzalo, estoy migrando una web hecha en HTML, PHP a WordPress y me he encontrado con un problema serio de URLs. He creado un custom post type con Advanced Custom Fields y CPT UI para mostrar fichas de producto. El CPT tiene un Slack tipo mi-contenido, así que las URLs quedan así: dominio.com/mi-contenido/ficha 1. El problema es que necesito que queden directamente como miweb.com/ficha 1.
porque tengo decenas de miles de URLs antiguas con ese formato y no puedo cambiarlas. He probado la opción de reescritura personalizada de Slack en CPT UI y si cambio el texto, por ejemplo, contenido en lugar de mi contenido, funciona, pero si intento dejar el Slack vacío o simplemente utilizar una barra inclinada, WordPress genera bien la URL corta, pero devuelve un error 404. Además, si entro por la URL larga, WordPress redirige a la corta, pero también con 404. ¿Hay alguna forma correcta de eliminar el Slack del Custom Post Type sin romper las URLs? Gracias y perdón por el tocho. Bueno, a ver, para poner un poco en contexto, porque he dicho muchos términos que a lo mejor a alguien no les suenan mucho, simplemente tiene un montón de contenidos que quiere crear, pero los quiere crear en un tipo de contenido personalizado. Es decir, no los quiere poner ni en páginas ni en entradas. Para crearlo, ha usado un plugin que se llama CPT-UI, CPT-UI, del que tenéis un curso completo. Y luego también dice que ha utilizado ACF, que esto es para crear campos personalizados, aunque ahora también se pueden crear tipos de contenido con él. Tenéis cursos de ambos, que son plugins que están genial para este tipo de cosas. Entonces, lo que le ocurre es que como que le está obligando a que la URL del contenido individual de ese tipo de contenido nuevo tenga un trocito de URL previa. Y cuando intenta que quede vacío, es decir, que sea su dominio.com barra y simplemente, pues, ficha 1, por ejemplo, sí que en este caso me decía que son fichas, pues como que no puede, que no le deja, ¿vale? Ni siquiera yéndose a los ajustes de este plugin que te permite, ya digo, crear ese contenido personalizado. A ver, ¿qué ocurre aquí? Realmente los problemas no son la configuración de estos plugins, de CPT-UI ni ACF. El problema es cómo funciona WordPress a nivel de reescrituras. En WordPress, los tipos de contenido personalizados necesitan un prefijo para que el sistema sepa a qué tipo de contenido pertenece cada URL. Entonces, cuando tú intentas eliminar el Slack y dejas las URLs, pues eso, de tipo guión ficha 1, pues ya WordPress no sabe si es una página, si es una entrada, si es un tipo de contenido personalizado o cualquier otra cosa. Como decíamos antes, por ejemplo, de que incluso fuese un elemento multimedia. Y aunque la URL parece correcta, incluso WordPress la redirige, pero acaba terminando en un error 404 porque no puede resolver el contenido. Entonces, esto de forma nativa no se soporta, o sea, no está soportado por WordPress y forzarlo desde CPT-UI rompe el sistema de reescritura, de rewrites en inglés, nativo. Así que en este punto, ¿qué puedes hacer? Bueno, tienes una opción por código, que sería crear el tipo de contenido, registrar el tipo de contenido personalizado por código, eliminar el Slack, añadir las reglas de reescritura personalizadas y bueno, y ajustar otra serie de cosas que son técnicas, como el pre-get post, es decir, sería meterse en código, ¿no? No es tan sencillo y requiere su trabajo. Después hay otra opción que sería crear redirecciones masivas, es decir, que la gente pueda escribir ficha 1 y que lleve a la URL real, que es mi contenido ficha 1, pero no tiene sentido porque encima me dices que tienes cientos de miles de URLs. Otra opción es que uses páginas en lugar de un tipo de contenido personalizado. A lo mejor estás obcecando con crear un CPT, un contenido personalizado, y no hace falta. Puedes utilizar las páginas. Y en las páginas sí que viene sin esa parte previa del Slack. Yo es lo que haría. Es mi recomendación. Te dejo otra opción, que es engañar a WordPress, y para esto hay un plugin que se llama Remove CPT Base, que básicamente hace esto. Quita, digamos, te añade el código para quitarle esa parte previa, esa base de la URL a los tipos de contenido personalizado. Sí, en este caso, creo que es lo que acabó utilizando Felipe, porque él le interesaba tener un CPT y no quería meterse en hacerlo todo por código, entonces esta opción es la que más le encajaba. Pero yo, si lo hiciese de primeras, ya digo, salvo que sí o sí tuviese sentido, lo haría con páginas en este sentido. Venga, dejamos la pregunta de Felipe, vámonos con... Por cierto, dejo el enlace al curso de CPT-UI, Advanced Custom Fields y a este plugin de Remove CPT Base. Después tenemos la pregunta 4, como digo, que es de Monse, que va sobre una alternativa a LearnDash para un proyecto de formación complejo en WordPress. Me dice: hola Gonzalo, he hecho tu curso de LearnDash y tras varios problemas de compatibilidad hemos decidido descartar ese sistema para una web de formación bastante particular. Sé que tu propia web no usa LearnDash y quería preguntarte sin compromiso qué sistema utilizas y si crees que podría encajar en este proyecto. Se trata de una plataforma de formación con cursos online, Zoom y grabados, todos vendidos desde la web. Un mismo curso puede tener distintos precios y prestaciones según el plan. Algunos se venden por módulos, habrá membresías y también contenido gratuito para captar suscriptores. Preferiríamos evitar WooCommerce si es posible, aunque no es un requisito cerrado. Hemos valorado usar una plataforma externa tipo Hotmart y dejar la web solo como escaparate, pero por las particularidades del proyecto no lo vemos claro. Agradecería mucho tu orientación y, si consideras que esto requiere una consultoría de pago, lo vemos sin problema. Gracias por tu tiempo y un saludo. Bueno, en esta pregunta de Monse, a falta de detalles, porque al final sí me dice que tiene requisitos, que se puede vender distintos planes, módulos, pero claro, me falta contexto, por eso también ella me dice
pues el tema de hacer una consultoría, ¿no? Pero bueno, así, en términos generales, comenta un poco que LearnDash no les funcionaba del todo, pero claro, me dice problemas de compatibilidad, pero no sé exactamente qué le pasaba. Entonces, lo mismo sí que se podría solventar añadiendo algo extra, o no lo sé. Pero bueno, para este tipo de cosas, de proyectos con muchas peculiaridades, yo lo primero sería plantear todo lo que se necesita, muy bien explicado, por partes, documentado, y cuando se tenga todo, empezar a descartar. Yo descartaría todo lo que no sea muy claro, que ni siquiera, que uno lo pone en el papel, pero ni siquiera tiene claro esto cómo va a funcionar luego, o conforme lo estás poniendo dices, pero esto es un lío porque nosotros vamos a tener que estar todos los días haciendo esto, o cambiando esto, o creando todo el rato planes nuevos. Entonces, lo que no sea claro y dificulte mucho la gestión del proyecto, fuera. Eso es lo que yo haría. Ahora, hablando ya en concreto de alternativas a LearnDash, lo primero que hay que tener en cuenta es que LearnDash es un LMS. La gracia de este plugin es poder mostrar a los alumnos pues esta experiencia de curso tipo Udemy, tipo estas plataformas, y que si lo necesitan pues puedan hacer un test, un examen, puedan ver su progreso, y como bien dice Monse, en este caso es diferente a como yo lo tengo. Lo mío es distinto. Lo mío simplemente es que restrinjo partes del contenido, en concreto los vídeos y otros recursos, y solo si has pagado lo ves. Pero no tengo este sistema tipo LMS. Entonces, esto es lo primero. Si buscas ese sistema, entonces sí, mira alternativas. A LearnDash pues tenemos Tutor LMS, tenemos LearnPress, tenemos Sensei, tenemos Lifter LMS. Os dejo de todas formas un episodio del podcast en el que explicaba, ese episodio 60 y algo, creo que 67, pero ahí explicaba cómo tengo montado en mi membership site y sigo teniéndolo igual. Es el 67, sí, lo acabo de comprobar, y así además podéis escuchar cómo la diferencia entre cómo grababa hace años y cómo grabo ahora, pero en esencia tengo lo mismo, ¿no? Si hiciera todo desde el principio, sí que cambiaría algunas cosas, ya lo he dicho alguna vez, utilizaría seguramente Restri Content Pro en lugar de EDD, pero poco más. Entonces, a ver, aquí lo de Monse, me dice que preferiría evitar WooCommerce si es posible, aunque no es un requisito cerrado. Quizás alguno de los problemas o falta de compatibilidad que comentaba Monse aquí es esa falta de posibilidades pues para crear un funnel, para toda la parte del marketing y demás, integrarlo mejor. Y para esos casos, en la mayoría de ocasiones, precisamente WooCommerce te resuelve todo eso, porque hay tantos add-ons para WooCommerce que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Puedes crear, por ejemplo, bundles, es decir, grupos, ¿no? Y vender pues por separado y después vender por membresía, siempre y cuando instales los add-ons para ello, agrupar cursos juntos, o en este caso vender, como dice, módulos por separado, pues podrías llegar a hacerlo seguramente mejor vinculándolo con Sensei que con LearnDash, aunque WooCommerce tiene integración con todos los LMS, con todos los plugins de este tipo, porque lo que se hace es que la parte de pago empieza a ser gestionada por WooCommerce y la parte de formación se gestiona con el plugin de LMS. Entonces, yo que casi que, vamos, se lo dije a Monse, que seguramente a falta de los detalles que ya me comentaba, le vendría bien vincularlo con WooCommerce o, por ejemplo, con EDD, que es lo que yo uso y que es parecido en este sentido, aunque tiene menos add-ons, pero tiene muchos. Entonces, por aclararlo, primero, ver bien, listar todo lo que se necesita y descartar lo que realmente no. Luego ver técnicamente, primero, si necesitas realmente un LMS o no. Es decir, si quieres esa forma de mostrar la enseñanza a los alumnos. Si es que sí, pues eliges, revisas los que hay, los que te he comentado, por ejemplo. Si es que no, pues entonces seguramente tengas que tirar a un tipo de restricción de contenido. Ya digo, se puede hacer con Restri Content Pro, se puede hacer con el propio WooCommerce y sus add-ons, se puede hacer con Easy Restrict, con Paid Memberships Pro, con MemberPress, bueno, también hay muchas opciones. Pero si tienes claro esa primera parte, has definido todo bien, ya después es mucho más sencillo elegir, y también si tienes claros los conceptos de que por un lado tenemos restricción de contenido y que por otro lado tenemos tipo LMS que pueden ser combinables o simplemente que puedas optar por una u otra. Perfecto, pues dejamos la pregunta de Monse y nos vamos con la quinta y última, que es de Alejandro y que va sobre cuánto tarda Google en actualizar los metadatos. Me dice: buenas tardes, Gonzalo. He cambiado, usando Yoast, el título SEO y la metadescripción. ¿Cuánto suele tardar Google en revisar la web para ver los cambios que se hacen desde Yoast? ¿Se puede de alguna forma solicitar a Google que revise una URL de tu web? Por otro lado, ¿me aconsejas añadir para el SEO de mi web una tabla de contenidos al principio de mis artículos? ¿Es bueno para el SEO? ¿Hablas en alguno de tus cursos sobre eso? Muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ti, Alejandro. Y sí, a las dos. Le puedes recomendar o solicitar
a Google que te reindexe un contenido. Esto se hace desde Google Search Console. Te dejo, tienes el curso de Google Search Console donde lo vemos, y si no, te dejo los talks de Search Console donde te explican cómo se hace. Es muy fácil, que lo dejo en la parte de enlaces. Y luego sí que recomiendo una tabla de contenidos al principio de los artículos. Sobre todo, la idea aquí detrás es que tú facilites al usuario. Y cuando tú facilitas la navegación al usuario, que también además puede hacer que pases más tiempo en la web, pues esto es positivo para Google. Además, Google lo ve, sobre todo si es un plugin o lo haces, digamos, con un plugin preparado. Google se da cuenta que hay un índice de contenidos y puede darle de un vistazo rápido y saber de qué va tu web, aunque si no lo va a hacer también mirando los títulos. Así que pero yo diría que sí. Y si no viene en alguno de los plugins, me dices que usas Yoast, la parte premium de Yoast tiene un bloque para esto, pero si no, hay uno gratuito que está muy bien, hay varios, pero uno de ellos es Easy Table of Contents, te lo dejo en las notas del episodio y está bien para esto. Sí, con esto quedan cubiertas las 5 preguntitas. Ya sabes que el soporte personalizado directamente conmigo está incluido si eres miembro en gonzalonavarro.es, pero si aún no quieres hacerte miembro, pero sí seguir aprendiendo sobre WordPress, te recomiendo que te apuntes a la newsletter de WordPress semanal, que también es gratuita y que encuentras en gonzalonavarro.es/lista. La envío todos los jueves por la mañana. Sigue la misma esencia que mi podcast, cosas súper prácticas, súper útiles y que puedas aplicar en tu día a día con WordPress. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!